En este caso estaríamos leyendo el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 32 a versículo 34. Solamente 3 versículos el día de hoy. Dicen las Escrituras en esta mañana: mientras salían ellos, es decir, Jesucristo y los discípulos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esta es la palabra de nuestro Señor. Tal como lo había comentado, el día de hoy estamos concluyendo con el último milagro narrado por Mateo en relación a esta narrativa tan peculiar de bloques de 3 o 4 milagros que se agrupan entre sí, y recordando siempre que cada uno de los evangelios fueron escritos con una intención muy clara. En el caso de Mateo, era un judío que quería presentar evidencia a los judíos para corroborar, ratificar, no con su pensamiento, sino con hechos reales, que Jesucristo era en verdad el Mesías esperado por tantos y tantos años. En este sentido, ha sido muy hermoso cómo a lo largo de estos bloques de 3 o 4 evidencias de milagros, para nosotros, aún sin ser aquellos destinatarios directos del mensaje de Mateo, este libro, este evangelio sigue siendo una bendición, porque aparte de que Mateo estructura 3 o 4 evidencias o milagros extraordinarios para ratificar el poderío y la autoridad de nuestro Señor y Salvador, siempre ha venido acompañado, concluyendo con una enseñanza. Y en este sentido, la enseñanza concreta con la cual culmina Mateo cada serie o cada bloque de milagros, nosotros adquirimos no solamente conocimiento académico, como suele haber en otros lugares donde saben mucha Biblia, pero en el caso de nosotros la intención de adquirir este conocimiento no es para hacer alarde de lo que vamos aprendiendo. Esto lo aprendes en una academia. Lo interesante de un verdadero creyente, de alguien que realmente concibe su integración al reino de los cielos, es que a través de este aprendizaje, el Hijo de Dios debe de ponerlo en práctica, debe de ponerlo a trabajar, porque la intención de su Señor es que seamos moldeados y así poder llegar cada vez más a la estatura del varón perfecto, a saber, de Jesucristo. Pero en este sentido es necesario que las propias Escrituras nos den cuenta que esto no es un día más, y que tu objetivo no es calentar la silla, mucho menos pasártela bien. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25? ¿Cuál es la intención de que tú y yo seamos instruidos, discipulados, confrontados a través de las Escrituras? Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, nos da un entendimiento de cuál es esa intención. Santiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Dicen las Escrituras: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es que, hermanos, antes de empezar a considerar que el día de hoy el pastor tiene la obligación de hacerme sentir bien, no, esa no es la intención de cada domingo. La intención de cada domingo es que las Escrituras lleguen a tu vida, que hagan un efecto en tu corazón como una espada de doble filo, quebranten hasta lo más profundo, y ello te mueva a caminar cada vez más en este proceso progresivo llamado santidad. Así pues,
El día de hoy quiero hacer una breve recapitulación de lo que hemos abarcado en los últimos meses acerca de estos bloques temáticos de Mateo como evidencia y que podemos capturar de la siguiente manera. Hablaremos esencialmente, para recapitular, de 3 bloques. Cada bloque presenta evidencia, cada bloque presenta una temática y una enseñanza. Así es que hasta el día de hoy se te olvidó cuáles han sido las enseñanzas en los últimos 12 domingos. Quiero recordártelo para que lo comiences a poner en práctica, para que no seas uno más de los que se creen creyentes pero siguen viviendo en mundanidad. El primer bloque que nos presentó Mateo fue acerca de 3 evidencias para los judíos para demostrar que Jesucristo en verdad es el Mesías. En este bloque de 3 evidencias o milagros, recordamos el primero de ellos cuando Jesús sana a un leproso en el capítulo 8, versículo 1 al 4, acompañado de una evidencia más en donde Jesucristo sana al siervo de un centurión en el capítulo 8, versículo 5 al 13. Finalmente, el cierre del tercer milagro es cuando Jesucristo sana a la suegra de Pedro, capítulo 8, versículos 14 al 17. Y estos primeros 3 milagros o evidencias los podemos concretar en una temática, la cual sería aquellos que querían y anhelaban ser discípulos y seguidores de Jesucristo. Y hay una enseñanza hermosa en la cual podemos concretar, y en su momento lo hicimos. La enseñanza vertía en esto: muchos, demasiados, anhelan seguir a Jesucristo, mas no todos están dispuestos a pagar el precio inherente a ello. Pues aún hoy en día, muchos anhelan seguir a Jesucristo, pero a su manera, no a la manera bíblica. Nosotros concluíamos en aquella ocasión que aunque muchos querían seguir a Jesucristo, no todos quieren pagar las implicaciones de hacerlo. Jesucristo dejaba claro en aquel bloque temático que seguir al Maestro, lejos de encontrar comodidades, era saber certeramente que no las tendrías. Saber certeramente que incluso el Maestro no tendría dónde recostar su cabeza. El mismo Maestro al que seguimos no tiene dónde recostar su cabeza. De tal manera que si el amo no tiene comodidades, hay altas probabilidades de que aquellos que quieran seguirle tampoco las vayan a tener. Llegábamos a una segunda conclusión, porque a partir de esta primera muchos dieron vuelta atrás y no quisieron más seguirle. Pensaron que eso era una fiesta y no era así. Pero por si algunos persistían en esta intención, veíamos un segundo aprendizaje de aquel hombre que le dijo: Señor, después de haber escuchado eso, yo también quiero seguirte. Pero le dijo: pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Para este hombre era más importante sus muertos espirituales, aquellos que amaba tanto porque eran consanguíneos, y los ponía por encima del Señor. Muchos de nosotros seguimos haciendo eso, cuando no hemos comprendido que el primer mandato no es amarás a tus padres, amarás a tus hijos. No quiero decir que los detestes, pero un verdadero discípulo deberá de estar dispuesto a poner en supremacía al Señor por encima de cualquier muerto viviente, de cualquier muerto espiritual. Un verdadero discípulo tendrá que poner al Maestro por encima de cualquier otra cosa. Recordemos el primer mandamiento. Señor, ¿cuál es el mandamiento primero de la ley? Todos se resumen en uno: amarás al Señor con todo tu corazón. Pero resulta que aquellos que queremos ser discípulos amamos más a aquellos que se encuentran muertos espiritualmente, y al Señor le dejamos en un segundo, tercero, cuarto o último lugar. A lo largo de esta exposición, también durante las semanas pasadas, vimos un segundo bloque de 3 milagros en los cuales nuevamente Mateo, después de haber dado una enseñanza, vuelve a recapitular con 3 evidencias más. El primero de ellos, de este segundo bloque, fue cuando Jesucristo calmó la tempestad. Los discípulos iban en la barca, el Señor también, Él dormía, y en el capítulo 8, 23 al 27 nos narra la historia de cómo sucedió. A final de cuentas, el Señor manda callar la tempestad, calma las olas y todo sigue en quietud. Vimos una segunda evidencia cuando Jesús liberta a los endemoniados gadarenos, aquellos que no tenían conciencia, aquellos que habían sufrido tanto y que, lejos de tener ayuda de los demás, eran encadenados un día y otro, rompiendo esas cadenas. Solamente Jesucristo los pudo libertar.
Vimos un tercer milagro, uno hermoso, donde vimos cómo la fe de los amigos es suficiente para llevarte a los pies de Cristo. Pero lamentablemente hoy dejamos que nuestros amigos nos lleven a la porquería y no a los pies del Señor. Lo más lamentable es que a veces nosotros somos esos amigos que aún conociendo del Señor, no llevamos a nuestros amigos a Cristo, los llevamos a cualquier lugar, menos al lugar importante. En aquel momento nosotros englobábamos estas tres series de evidencia a través de dos conceptos o dos temáticas. Uno, el llamamiento de Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13, y una pregunta muy interesante a raíz de aquellos que se consideraban los discípulos de Juan el Bautista, la pregunta acerca del ayuno. Pero quisiera ir a las enseñanzas de aquel entonces, porque hoy la intención es que recuerdes y que no sigas siendo oidor olvidadizo. Que si al finalizar el culto no recuerdas de qué trató, hay un grave problema. Porque si no recuerdas cuál fue el mensaje que Dios te dio, mucho menos te acordarás de qué es lo que tienes que poner en práctica y pensarás, otro culto más, qué bonito, fui confrontado. ¿Y dónde está tu crecimiento espiritual? La segunda enseñanza de este bloque fue interesante y concluíamos que bajo la perspectiva de muchos creyentes y a diferencia de ellos, las Escrituras nos dan un entendimiento de que tú no eliges seguir al Maestro. No sucede así. Él es el que te llama y llega un momento en que su llamamiento es irresistible. Pero recordemos que en aquel momento los fariseos decían, oh, nosotros no necesitamos de ti. Jesucristo lo dejaba claro. Yo no vine a llamar a los sanos, yo vine a sanar a los enfermos. Así es que a raíz de este llamamiento llegábamos a una comprensión de que un verdadero siervo, alguien que reconoce la misericordia de su Señor, alguien que en realidad su corazón late sabiendo que recibió tanta misericordia como lo hizo Mateo, esta persona como suyo ahora debe de caminar bajo el mismo ejemplo, bajo misericordia, no bajo sacrificios. El discípulo es discípulo porque replicará lo que hace el maestro. Y si del maestro recibiste misericordia, lo menos que puedes hacer es dar de gracia lo que de gracia has recibido. Pero también concluíamos que los suyos, aparte de caminar en misericordia y no en sacrificios, los suyos deben de caminar en un total gozo. Jesucristo ponía este ejemplo. Los que se encuentran, los invitados del novio a su boda, no pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos. ¿Por qué? Porque viven con la certeza y la convicción de que eso es agradable. Jesucristo les decía, habrá un momento en que deberéis ayunar porque estaréis tristes porque será quitado el esposo. Pero llegábamos también a la conclusión de que ese momento fue literalmente, y valga la redundancia, momentáneo. Solamente en su muerte y a su resurrección. Y hoy por hoy nosotros seguimos contando con el beneficio de que nuestro Señor viva entre nosotros a través de su Espíritu. Así es que no puede estar triste un corazón. Como humanos, claro que sí, espiritualmente no puede ser así. Finalmente, en las últimas 2 semanas vimos algunos de los nuevos bloques de evidencias. El primero de ellos, la muerte de la hija de Jairo y la resurrección, el traerla a la vida, pero al mismo tiempo el caso de la mujer de flujo, capítulo 9, versículos 18 al 26. La semana pasada concluíamos con la narración de la historia de 2 ciegos que reciben por misericordia la vista a través de la mano de Jesucristo, capítulo 9, versículos 27 al 31. Y el día de hoy estaremos concluyendo este tercer bloque temático en el cual Jesucristo sana y liberta a la vez a un mudo y lo hace hablar. Capítulo 9, versículo 32 al 34. El día de hoy estaremos comenzando y la semana entrante culminaremos con la enseñanza que englobaremos en un bloque temático llamado La mies es mucha. Bueno, ¿y de qué me sirve saber todo lo que ha hecho Jesucristo? Bueno, los discípulos, la semana entrante, si Dios lo permite, estaremos corroborando que los discípulos tienen que trabajar. El Señor les llama obreros.
Si hubiéramos sido discípulos de otro, tal vez seríamos perezosos o flojos, pero no. El padre trabaja hasta el día de hoy y los hijos tienen que trabajar, pero eso será historia de la semana entrante. Así es que, aunque pareciera que la enseñanza y aplicación solamente es al final de cada bloque, yo estoy totalmente seguro que a lo largo de cada semana muchos de nosotros nos hemos llevado aprendizaje por parte del Señor de diferentes maneras. Sin embargo, hasta el día de hoy, y una vez lo hice, confronté a cada uno de ustedes a través del púlpito, porque puede suceder que a lo largo de estas últimas 12 semanas, a lo largo de estas últimas 12 semanas, no hayas puesto nada en práctica en tu vida y no hayas experimentado por tanto un cambio sustancial que dé muestra de que en verdad estás en Cristo. El día de hoy comenzaré, y aunque vamos a tocar el tema de la posesión demoníaca, no va a ser el tema central, pero quiero recapitular en algún momento para dejar claridad en algunos aspectos y que el día de mañana no te digan analfabeta bíblico. Que realmente cuando hables con fundamento y no con tu percepción. Pero es importante tener en cuenta que hay una característica para aquellos que en verdad, escucha bien, en verdad, también semanas todavía atrás, hablamos acerca de los falsos maestros, sí también, pero también de los falsos seguidores. Y es importante que comprendamos en esta mañana que el reunirme domingo a domingo, el traer una Biblia caminando por la calle, el autodenominarme cristiano, no me hace cristiano. El haberme bautizado no me hace cristiano, y más si fue con falta de entendimiento o cuando malbarato el evangelio. Hay una característica esencial. Las personas dicen, ¿cómo puedo saber que en verdad soy uno de los escogidos? Bajo el concepto de la predestinación que se encuentra al menos de 3 a 5 veces en la Biblia y que no lo podemos ocultar. ¿Cómo puedo saber que en verdad soy uno de los ciudadanos del reino de los cielos? Apunta la cita, no la busques, pero la sabes. 2 Corintios 5:17, y es muy claro. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que el día de hoy quiero comenzar con el postulado de que el hecho de que hayas nacido en una familia de creyentes no te hace creyente. En la Biblia jamás encontrarás una doctrina que se llame cristiano de cuna, no la hay. El Señor tiene hijos, el Señor no tiene nietos, el Señor no tiene sobrinos. Hay hijos y hay bastardos. Y en este sentido, ¿cuál es la evidencia, y aunque duela en el corazón, de que uno de tu casa es o no de Cristo? Es sencillo, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es importante comprender que esto es un proceso progresivo. Y que te puedo asegurar que el Señor, cuando empieza la buena obra, Él la va a perfeccionar. Pero comienza a preocuparte, y yo te invitaría a suplicar por misericordia cuando en tu vida no hay un solo rasgo de cambio que dé evidencia de que el Señor te ha elegido como uno de los suyos. Así es que después de 12 semanas de haber comenzado estos 3 bloques temáticos, lo traducimos en 48 horas intensivas de entrenamiento teórico. La pregunta en esta mañana es, ¿cuánto de todo este aprendizaje has llevado a tu vida práctica? En caso de que tu respuesta sea nada o muy poco, yo te invitaría realmente en esta mañana a considerar que el reino de los cielos exige de sus ciudadanos más que un sentido de pertenencia y decir yo soy. Exige un compromiso no con el hombre, exige un compromiso con su rey para caminar en santidad. Esa característica sin la cual no podrás verle, por más que anheles, por más que quieras, por más que digas. Pues esto, lejos de que algunos cristianos modernos pretenden, esto, hermano, creyente, simpatizante, esto no es un club social de donde tú puedas elegir estar o no. Esta es una embajada local.
Oiga, pero es una casa, es una embajada local que representa el reino de Jesucristo en la tierra. Y a la vez es necesario que recuerdes que esta iglesia local, al ser una representatividad de Jesucristo, tiene la capacidad y la autoridad bíblica para reconocer públicamente a aquellos que son ciudadanos, pero también a desestimar a aquellos que no lo son, dándoles a conocer que ciertamente el ser ciudadano del reino de los cielos trae consigo muchos beneficios. De verdad, ser ciudadano del reino de los cielos trae muchos beneficios, pero al igual que lo vimos hace 2 semanas, no solamente son los beneficios, también el ser miembro integrante de una comunidad local llamada iglesia conlleva responsabilidades y obligaciones. Qué padre casarse y no casarse, ¿no? Qué lindo es tener intimidad con una mujer y decirle, bueno, nos vemos de aquí a una semana, estate preparada. No, eso no sucede así. Este tipo de matrimonios en ese sentido, más que un matrimonio, es tener intimidad con una ramera, no sabemos. La relación con el cuerpo de Cristo es idéntica. Al Señor le plació asemejarnos a una esposa linda que debe de mantenerse pura, fiel. Recuerda este concepto, fidelidad. Y dentro de esas obligaciones principales de cada ciudadano del reino de los cielos está el apartarse de las cosas del mundo y lo que ello conlleva. Alejarnos simplemente de lo que no agrada a Dios. El día de ayer salía en una reunión con un par de hermanos y tenían familiares. Y una de las niñas que estaba presente va a obtener su primera comunión. Ella es católica. Y entonces decía, me dijeron que me fuera a confesar, pero yo no tengo pecados. Y dije, permíteme. Bueno, al final la niña dijo, creo que sí tengo bastantes pecados. Pero en este sentido, es necesario que comprendas, el día de hoy, si bien las escrituras nos hablan del concepto de una posesión demoníaca, más adelante veremos cómo algunos de nosotros mediocremente podemos decir, yo nunca he sido poseído. No, sí, pero eso no quiere decir que estés viviendo en santidad. Eso no quiere decir que tu vida no esté atestada de aquello que el Señor aborrece y que se llama pecado. Pero solo sí lo veremos más adelante. El mandamiento de Jesucristo a través de Pablo en el libro de Santiago fue: someteos a Dios, resistir al diablo y no al contrario. Pero el creyente moderno en su tontería malinterpreta las escrituras y en vez de someterse a Dios y resistir al diablo, se somete al diablo y resiste a Dios. Lamentablemente ese no es un creyente. Pero mediante esta breve introducción, que como de costumbre es como quiero decirte que el día de hoy estaremos tratando las escrituras a través de 3 apartados. El primero de ellos hablaremos acerca del caso específico, el caso contextual, del endemoniado que no puede hablar. Estaremos llevando un segundo apartado en donde veremos cómo, si bien el día de hoy los endemoniados no son tan frecuentes, veremos que en el apartado número 2, al igual que una posesión, el pecado también trae consecuencias. Estaremos pasando por un apartado número 3, dentro del cual, cuando tú sientes que ya todo está perdido, porque en tu perspectiva no puedes dejar de pecar, el Señor viene y en este apartado 3, a través de las escrituras, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que de esta manera trataremos de medir los tiempos y comenzaremos con el tema central. El día de hoy Mateo nos está narrando una situación sumamente peculiar, porque a lo largo de las escrituras habíamos visto endemoniados y aparte habíamos visto gente que tiene deficiencias corporales o enfermedades. Pero el día de hoy es sumamente peculiar, ya que solamente no se nos presenta el caso de un endemoniado, de un hombre endemoniado, sino que además esta situación espiritual lo había llevado a tener una limitación física, una limitación gutural. Y en este sentido no solamente era endemoniado, sino que además era un endemoniado mudo. Antes de seguir con el relato, me gustaría
y me parece sumamente importante dejar algunas cosas claras y hacer un breve paréntesis para hablar acerca del concepto, y de manera muy breve, porque no pretendo detenerme mucho ahí, del concepto de posesión demoníaca. Y esto solamente con la intención de obtener un poco más de información y comprender que esta situación que nos están narrando las Escrituras no son normales. En este sentido, ¿cuál es la intención de hablar acerca del concepto posesión demoníaca? Lo primero es entender que si está en las Escrituras es porque es real. Pero el segundo es que yo, a través de la siguiente información, quisiera evitar que ustedes cayeran en doctrinas sumamente aberrantes, comportamientos antibíblicos. En pocas palabras, evitar, al menos en los integrantes de Caminando por Fe Querétaro, en que el día de mañana anden por ahí con otros creyentes o pseudo creyentes diciendo, no, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo considero. No, señor, aquí la total soberanía la tiene Dios y por lo tanto su palabra. Y será la palabra la que nos dé guianza. Pero si tú empiezas con pensamientos de, no, es que todo, el diablo y fue el diablo. No, a ver, vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras. Y en este sentido me gustaría dejar claro qué es lo que habla acerca del Nuevo Testamento, acerca del concepto de una posesión demoníaca. En algunas semanas atrás, cuando vimos el caso de los endemoniados gadarenos, teníamos un poco de información, pero quiero refrescar algunos datos. ¿Qué es lo que sí nos enseña el Nuevo Testamento acerca de esto? La primera cuestión que nos enseña el Nuevo Testamento es que no todas las enfermedades físicas y no todas las anormalidades pueden ser atribuidas a la presencia de espíritus malignos. Y aquí es donde nuestros hermanitos de otros lugares que dicen, oye, ¿te dio el COVID? Ah, de seguro, y es que has de traer un pecado. No, a ver, bíblicamente tenemos que comprender que no todas las enfermedades, no todas las deficiencias físicas, incluyendo temáticas como demencia, incluyendo temáticas como ansiedad, no todo proviene con la intención de que su cuerpo esté apoderado de situaciones de espíritus malignos. ¿Dónde encontramos esto? Yo te pediría que vayas anotando solamente las citas, van a ser muy cortas, pero que las corrobores tal cual nuestros hermanos narrados en las Escrituras de Berea, que todo lo constataban con las Escrituras. En Mateo capítulo 4, versículo 24 encontramos lo siguiente. Escucha bien porque se hace una distinción muy clara. Dice Mateo 4, 24, y se difundía su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Entonces, primera característica, había personas que tenían dolencias. Pero también trajeron a los afligidos por diversas enfermedades. Segunda categoría, los que tienen diversas enfermedades. Tercera categoría, y los que tenían tormentos. Tercera categoría. Y en una categoría independiente, los endemoniados. En otra categoría, lunáticos. En otra categoría, paralíticos. ¿Y qué hizo con todos ellos? Los sanó. Primer punto importante, no todo el que está enfermo, no todo el que tiene una dolencia, no todo el que sufre una penalidad está endemoniado o traerá algo que quién sabe, algo oculto. Déjese de tonterías de verdad, que no son bíblicas y que usted las da por sentado, porque dicen las Escrituras que aquel que anunciare otro evangelio, no es que haya otro evangelio, pero aquel que anunciare otro evangelio que no sea el de Jesucristo, sea maldito, sea anatema. El día de mañana tenga cuidado de abrir su boca y decir, es que la Biblia dice, ¿dónde dice? No dice en ningún lado. Entonces, primera característica, no todos los enfermos tienen demonios. Dentro de esta categoría, entonces tenemos, sí, ciertamente, aquellos que son afectados por los demonios y que los demonios causan ceguera, mudez y otros trastornos, como el que tenemos el día de hoy. Esto lo podemos encontrar en Mateo 12, 22. Un caso más, Mateo 12, 22. Pero es necesario que quede claro que algunos carecen de la vista o del habla, pero no están endemoniados. Mateo 15:30. Así es que, hermanos, en esta mañana lo primero que debemos comprender es que en los evangelios podemos distinguir entre enfermedades causadas por demonios y enfermedades que tienen simplemente una causa natural y porque Dios así lo dispuso. Pablo no era endemoniado. Oiga, pero tenía un aguijón y dicen los teólogos que era cuestión de la ceguera y... ¿no?
en un aguijón, el cual él mismo rogó 3 veces que fuera quitado, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. En este sentido, hermanos, el caso que hoy estamos evaluando, sí es un caso específico y concreto, donde se nos presenta a un hombre que ha tenido consecuencias físicas a causa de una posesión demoníaca. ¿Son todos así? No, nuevamente, es un caso aislado. Y así lo narran las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos, hermano, distinguir tal aseveración de que este es un caso de posesión demoníaca que causa mudez? Es sencillo, la respuesta la encontramos en nuestro texto base. En el versículo 23 del 9 de Mateo, Mateo 9:33, nos dice Mateo que en el momento en que el demonio es echado por Jesucristo fuera de este hombre, el mudo comenzó a hablar. Así es que esto era una consecuencia de su situación espiritual. Y mientras algunos de nosotros volvemos al pensamiento, oye, yo sí me porto como hijo de Satanás, pero pues no estoy endemoniado, así es que no estoy tan peor. Cuidado con este tipo de comparaciones, porque dentro de nuestra... No sé cómo buscar palabras que tal vez no suenen fuertes, pero dentro de nuestro mal pensamiento o nuestro propio engaño, a veces como seres humanos tratamos de medirnos con métricas muy baratas. Llegamos al punto del fariseo. Ay, Dios, gracias por ser como soy, porque no soy como este. Bueno, en este sentido, el segmento número 2, tendremos que dejar claro que al igual que una posesión demoníaca, el pecado también trae consecuencias a la vida de un hombre o de una mujer. Y en este sentido, las Escrituras no nos hacen mención de cómo es que este hombre terminó dominado bajo una entidad demoníaca. No hay una explicación en sí misma dentro del texto. Pero lo que sí podemos decir es que este hombre no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. No lo estaba. En semanas pasadas veíamos cómo en el libro de Gálatas se nos habla acerca de aquellos que caminan en el espíritu y aquellos que caminan en la carne. Y nos dice que estos no se pueden llevar entre sí. Y que el espíritu es la contraparte que evita que tú peques, siempre y cuando haya espíritu de Dios. En este momento, la presencia del Señor, aún su espíritu no estaba entre los hombres. Recordemos que esto sucedió años más tarde en el día de Pentecostés. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Aunque las Escrituras no nos dan cuenta de cómo es que sucedió, lo que sí podemos encontrar en las Escrituras es que para que un espíritu inmundo entre en una persona, será a consecuencia de prácticas que implícitamente se encuentren asociadas con una característica que el Señor detesta y se llama pecado. Nada de que, estaba viendo una película y se le metió el diablo, no. Es que es débil y como vio que... No, tampoco. Nuevamente, analfabetismo bíblico igual a inventar una serie de patrañas que no tienen fundamento en las Escrituras. Oye, es que le regalaron un muñequito y después de eso empezó... No, tampoco. No, eso no es bíblico y no lo vas a encontrar en ningún lado. Pero lo que sí encuentras en las Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 12, y es un capítulo que ya leímos anteriormente, pero vamos nuevamente a él. ¿Qué es lo que sí me dicen las Escrituras acerca de esto? Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Busquen en sus Escrituras, no se duerman. Mateo capítulo 12, versículo 43 a 45. Mateo capítulo 12, versículo 43 a 45. En algunas Biblias se encuentra titulado como el espíritu inmundo que vuelve. Traducción, el espíritu demoníaco que regresa a su casa. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice ese espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, si la halla desocupada, barrida y adornada, excelente para habitarla, entonces va
y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hermano, pero eso sucede en las escrituras de los tiempos que ya pasaron de Jesucristo. Bueno, culmina diciendo, así también acontecerá a esta mala generación. Así es que no hay justificación. El estado de este hombre solamente puede tener una respuesta, y no es porque vio una película en Netflix, ni porque... No, este hombre debió de haber estado caminando en pecado, y cuando sale este espíritu inmundo de él, al no tener la presencia de su Señor, ni andar bajo esa esencia del Dios Todopoderoso, simplemente esa habitación estaba lista para ser habitada nuevamente. Tenía florecitas, tenía todo lindo para que regresara ese malvado, pero no regresaría solo, regresaría con 7 espíritus peores que él, y el estado de este hombre sería peor que el postrero. Ahora imagínate, ¿cómo puede suceder que un hombre llegue hasta esta situación de posesión demoníaca? Porque realmente anda viviendo en la porquería del mundo. Y entonces, en ocasiones, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes e incluso los adultos, en ocasiones piensan que su vida pecaminosa no traerá consecuencias. Ay, yo engaño al pastor y no se dan cuenta. Los hermanos, pensando que el pecado y su vida pecaminosa no trae consecuencias, y entonces no dan importancia al hecho de estar viviendo con pecados insignificantes desde su punto de vista, bajo el concepto de no pasa nada, no pasa nada. Pues déjame decirte que sí pasa. Y al igual que en los tiempos de Jesucristo, cuando una posesión demoníaca traía consecuencias sobre el hombre, de la misma manera, hoy en día, el pecado distorsiona nuestra propia percepción de la realidad. Y es verdad, hasta el momento en este lugar, y espero nunca suceda, porque la casa tendría que estar vacía, ¿verdad? Es decir, tendrías que estar caminando de verdad encochinada para que suceda. Pero al menos aquí jamás he visto una situación de esa. Pero aun cuando estás ausente de una posesión demoníaca, ello no será evidencia de que camines en santidad. No lo es. Lamentablemente estamos viviendo en medio de una generación que minimiza el pecado. Como no he tenido una experiencia demoníaca, no pasa así. Sigo minimizando el pecado y digo, ¿qué tanto es tantito? 2 son una y 3 la mitad de una. No sucede así. Estamos viviendo lamentablemente en una generación de creyentes modernos que piensan que es cristiano por autoadjudicarse el nombre de cristiano, mientras no existe una sola evidencia de que dé fe de que en verdad eres una nueva criatura. Entonces decimos, mi hijo es cristiano. No, tu hijo no es cristiano. En ocasiones el mismo adulto no da evidencia de caminar bajo el evangelio de Jesucristo. Hoy los evangelios son de prosperidad. Cree en Jesucristo y te irá bien. Cree en Jesucristo y tendrás yates y mansiones. Cree en Jesucristo y tu enfermedad se irá. No, el verdadero evangelio me habla de otras cuestiones. Pero un requerimiento de un integrante del reino de los cielos es vivir en santidad, alejado del pecado. Así es que en la casa de un creyente no se puede negociar con Satanás. Es que mi hijo no quiere, es que mi hija no quiere, es que... ¡Caray! En ese sentido es importante que vayamos a las Escrituras. ¿Qué es lo que sucede? Si alguien está en pecado debe de ser confrontado. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Y esta parte va a ser muy fuerte, pero quiero que sean las Escrituras las que hablen, no yo. Vamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, está casi en los últimos libros. Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 al 10.
Y prepárese porque esto, si de verdad hasta el momento dice, ay, por eso no me gusta venir los domingos porque siempre salgo apaleado. Bueno, las escrituras son así y lo que vas a escuchar tampoco te va a gustar. Primera de Juan capítulo 3 versículos 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Como Él, hablando de Dios, como hablando de Jesucristo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿es de quién? Es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oiga, pero nació en mi casa. Bueno, si practica el pecado, no es de Dios, es del diablo. Pero es mi esposo o mi esposa, lo siento, pero las escrituras dicen que si practica asiduamente el pecado, no es de Dios, es del diablo. En este sentido y en palabras del hermano Juan Manuel Vaz, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero en esta tierra nadie anda huérfano. Todos tienen paternidad. Las escrituras dan cuenta. Por sus frutos los vas a conocer. Así es que dentro de un concepto que en ocasiones el nuevo creyente moderno utiliza de libre albedrío, el hombre pecaminoso vive engañado a sí mismo pensando en que elige lo que él quiere y cuando él quiere. Esta niña de ayer decía, yo no tengo pecados, ¿yo qué voy a ir a confesar? Ah, muy bien. Es que unas métricas baratas son las que utilizas tú, las del hombre. No, es que frente a los hombres yo soy bueno. Bueno, es más, hasta el que vende las caguamas en la esquina, ¡ay, qué buena persona es! No es creyente ni sabe de cosas, pero qué buen muchacho es. No. Las escrituras me dan solamente dos parteaguas. Y en el libro de Romanos capítulo 3 versículos 9 al 20 me dice que me dice que todos estamos bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Ninguno es mejor que el otro. Oiga, y el que se para detrás del púlpito igual, su naturaleza es pecaminosa y es un hombre que por misericordia de Dios hoy está aquí, no más. Pero domingo a domingo tengo que recordarte esto. Cuando empieces a subir como globo de helio, te tendré que ponchar para recordarte de dónde el Señor te trajo y que ha sido solamente por su misericordia y no por algo que tú hayas ofrecido a cambio. Lamentablemente, sin darnos cuenta, creyentes, delante del Señor, nuestras mejores obras están catalogadas como trapos asquerosos de inmundicio. Aún nuestras mejores obras. Así es que aun cuando una persona busca ser buena persona, lo hace bajo el concepto erróneo. Una persona que no conoce de Dios y pretende ser buena persona, seguirá pecando al buscar ser buena persona, porque lo hace para su vanagloria, no lo hace para la gloria de Dios. El mandato principal, amarás al Señor con todo tu corazón, no es te amarás a ti vanaglorioso. Y en este sentido es importante recordar de dónde nos trajo el Señor. A este hombre lo trajo de ser endemoniado. ¿De dónde te trajo a ti? Seguramente nunca has pasado eso, pero es necesario que recuerdes la pobredumbre y la muerte espiritual de donde el Señor te ha traído. En otras palabras, todas y cada una de las obras de aquellos hombres y mujeres que caminan en pecado se encuentran sujetas al pecado. No existe libre albedrío. El hombre pretende ser bueno, pero aún las intenciones son malas. Hoy en día es complejo encontrar a alguien que apoye a alguien más que no conozca a Dios y que lo haga con intenciones correctas. Usualmente buscará algo. Entonces, mientras camina en libertad, en realidad no. Es un ave que cree que es libre, pero tarde que temprano se dará cuenta, por misericordia, que siempre estuvo volando dentro de una jaula. Los barrotes se llamaban pecado. ¿Qué sucede? Hermano, yo no puedo
Pues bienvenido al club. El hombre por sus fuerzas, a lo largo de más de 2000 años, ha intentado por sus propias fortalezas salir de las cuestiones de pecado, ser buena persona, ser una mejor persona. ¿Cuál es tu propósito de año nuevo? Ay, ser una mejor persona. No, no lo vas a lograr. Te adelanto que no lo vas a poder lograr si lo sigues intentando por sus fuerzas. Culminamos con el segmento número 3 que nos dice: cuando todo estaba perdido, las escrituras en Juan 8:32 me recuerdan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No por nada Jesucristo fue llamado el camino, la verdad, la vida, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros regresamos nuevamente al texto base, Mateo 9:33, nos narra: y echado fuera el demonio, el mudo habló. Es decir, ese mudo fue libertado de dos cuestiones. Fue libertado de un demonio y fue libertado de esa limitación del habla. Y dicen las escrituras, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Bueno, si esto sucediera hoy en día, yo te diría exactamente lo mismo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Nunca se ha visto cosa alguna semejante en todo el mundo. Así es que existe una alta probabilidad de que aquellas personas que presenciaron aquel milagro conocían bien a ese hombre. Era un hombre de la región. Seguramente se habían podido percatar. Las escrituras no me dicen que si es mudo de nacimiento o no, pero si me está diciendo que era causa del demonio, de que lo atormentaba, entonces estos hombres de la comarca conocieron a este hombre en su etapa normal, en su etapa de pecaminoso y después en su etapa de consecuencias de pecado. Pero lo más hermoso es que en esta nueva etapa estaban conociendo a aquel hombre que había sido normal, aquel hombre que había sido pecaminoso, aquel hombre que a consecuencia de su pecado tenía consecuencias. Ahora estaban conociendo una cuarta etapa de él, una etapa en la cual había conocido la verdad y la verdad lo hizo libre. Es importante tener en cuenta que, al igual que la semana pasada, cuando queremos exaltar el concepto de la fe, bueno, este hombre fue libre por su fe. No, empecemos nuevamente a no sacar doctrinas que no son correctas. Este hombre no tenía conciencia. Dice que fue llevado. ¿Quién lo llevó? No lo sé. Pero es aquí donde conocemos la misericordia de Dios. Él no pensaba, él no anhelaba, él no tenía fe, estaba incapacitado. Él estaba además mudo, estaba endemoniado, pero además estaba mudo. En situaciones como estas es donde decimos y también derrocamos algunas doctrinas que están fuera de lugar. Es que solamente si hablas en lenguas vas a recibir el Espíritu. Bueno, este hombre hubiera muerto y jamás lo hubiera podido hacer porque era mudo. Entonces, cada que tengamos un pensamiento, vayamos a las Escrituras y dejemos nuestros pensamientos personales. Pero tal parece que yo estando ahí presente pudiéramos escuchar los murmullos de la gente que está alrededor. ¿Acaso no es este el que estuvo mudo? Oye, ¿no es este el que vivió en pecado? Y, oye, no inventes, hoy habla y se comporta normal y camina como una persona como nosotros. Literalmente la gente estaba presenciando cómo es que un hombre puede ser transformado a través de la misericordia de Jesucristo. Y este concepto debe de llevar nuestras vidas. No es por mi fe, no es porque yo le busqué, no es porque yo hice, no es porque él supo que yo iba a creer. Es por misericordia de Jesucristo. Así es que en este sentido, este hombre, aún sin tener capacidad vocal, aún sin poder tener la capacidad de tener fe, él estaba dominado. Aún sin ello, sin embargo, este hombre alcanzó misericordia. Y alcanzó una misericordia muy peculiar, una misericordia que proviene por gracia inmerecida. Ese hombre no merecía misericordia. Mas no por sus obras. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar este concepto de que recibió misericordia
inmerecida, y no porque él hubiera hecho algo, sino porque simplemente la misericordia de Dios, su tendencia a hacer lo bueno porque no lo merece, le alcanzó. ¿Te suena familiar? ¿Acaso no es eso mismo lo que experimentamos nosotros como creyentes en la actualidad? Las Escrituras nos hablan acerca de ello. Fíjate, vamos a tomar el texto completo y conoceréis la verdad. Juan 8, 32 al 36. El texto completo de Juan 8, 32 al 36 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién le estaba diciendo esto? Jesucristo se lo estaba diciendo a aquellos judíos que habían creído en él. Entonces estos hombres le respondieron, versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¡Qué judíos tan patéticos! Tan altaneros. ¿Cómo dices que nos libertarás? Si descendencia, simiente de Abraham somos, y nunca hemos sido esclavos. Jesucristo no se refería a la cuestión étnica ni de descendencia. De la misma manera, antes de que puedas malentender y pensar que tú eres hijo de Dios y que todas las cosas, etcétera, el gran problema que debemos de tener considerado el día de hoy es que esta generación de modernos cristinos no son cristianos. Ellos piensan que son cristianos, pero no son cristianos, son cristinos. Son como los medicamentos genéricos, lo mismo pero más barato. No es lo mismo. Esta nueva generación de cristinos piensan que la salvación es algo que ellos merecen, o bien que pueden ganarse por su propia voluntad, y no es así. Yo le diría a aquel hombre, y si estuviera con más hombres con ese mismo pensamiento: pobres endemoniados mudos, ¿no se han dado cuenta que al igual que los judíos, esclavos son del pecado? ¿No se han dado cuenta que son esclavos? ¿No se han dado cuenta que se encuentran muertos en sus delitos y pecados? Al igual que los fariseos narrados en las semanas pasadas, estos hombres cristianos modernos se consideran a sí mismos como aquellos que son sanos. Al igual que los fariseos narrados en semanas atrás se consideran a sí mismos como sanos, sin saber que Jesucristo nunca les tomará en cuenta, pues Él vino a sanar a los enfermos, pues los sanos no tienen nada de necesidad de un médico. Legalmente, delante de los estándares de Dios, tú tendrías que pagar tu deuda porque eres simplemente culpable. Delante de los estándares de Dios y no delante de los estándares de los hombres, tú tendrías que pagar tus deudas, tus transgresiones. Así es que si hablásemos el día de hoy de una real justicia, lo justo es que todos y cada uno de nosotros vayamos al infierno. Eso sería justo. Como transgresores. Pero sin embargo es aquí donde la gracia, el regalo inmerecido, la misericordia que tiene Jesucristo por aquellos que no lo merecen, comienza a tomar lógica. Cuando nosotros debimos de haber ido al infierno por causa de nuestros delitos y pecados, a Jesucristo le ha placido tener misericordia, elegirnos desde antes de la fundación del mundo para no hacerlo. ¿Por qué? No lo sé, no lo comprendo. Pero al igual que Jesucristo tuvo misericordia de aquel endemoniado mudo, sin haber una razón lógica y solamente la exaltación del nombre de Dios, al igual que el día de aquel momento, hoy en día el Señor sigue teniendo misericordia de aquellos mudos que tal vez no han llegado al grado de lo endemoniado, pero viven en pecaminosidad. ¿Por qué? No lo sé, pero es motivo suficiente para exaltar su nombre. ¿A dónde quiero llegar
en este día a decirte que al igual que el endemoniado, solo Jesucristo es la opción para poder libertar. No estoy hablando de una libertad terrenal, no estoy hablando de una libertad física, estoy hablando del destino, de dónde pasará tu alma por la eternidad. Lamentablemente hoy los púlpitos se llenan de cada serie de tonterías y filosofías vanas, pero han dejado de hablarle al pueblo de Dios acerca del pecado y de las consecuencias. Cuando el mismo Jesucristo llegó a esta tierra, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Él jamás llegó ofreciendo yates ni Ferraris. Y jamás te dijo: te voy a hacer sentir bien, siéntate mi niño. No, llegó y confrontó la vida pecaminosa de aquellos que vivían en concupiscencia, muertos en delitos y pecados, y lo hizo no para devastarlos. A veces pensamos que el púlpito se usa para cortar cabezas. No, hermano, me preocupa el alma de los congregantes. Porque no estoy hablando de canicas, estoy hablando de dónde pasarán nuestras almas el resto de la eternidad. No quiero ser como un médico oncólogo que sabe que tienes cáncer y no decirte nada porque se va a sentir mal. Un verdadero médico profesional te dice los cuidados que debes de tener a partir de ese momento para que tu vida no perezca. Pero a diferencia del médico, quiero decirte que solamente en Jesucristo hay verdadera libertad. ¿Qué es lo peor que pudo haber pasado con este endemoniado si no hubiera alcanzado misericordia? Simplemente hubiera seguido mudo, hubiera muerto mudo. Pero a diferencia de él, si la misericordia de Jesucristo no alcanza tu vida, tú terminarás en el infierno. Hermano, es que yo amo tanto a mis hijos. ¡Demuéstrelo! Si usted no hace nada por la vida espiritual de los suyos, le quiero recordar dónde van a terminar por el resto de la eternidad. Es momento de que empiece a suplicar, y de verdad que empiece a suplicar y continúe suplicando hasta el último de sus días por la salvación de sus hijos, de sus familiares. Y si en usted no hay evidencia, comience a suplicar por la suya propia. Hermano, ¿qué tengo que hacer para no terminar ahí? Es aquí donde las buenas nuevas del Evangelio cobran sentido. Mientras las religiones del mundo te dicen: no, es que tienes que ir caminando a Chalma y de rodillas hasta aquel lugar que hoy está cerrado porque va a permanecer cerrado 3 días por lo del COVID y esas cuestiones. No, es que tienes que poner grava en tu cama y sufrir el dolor. No, mientras las religiones del mundo te dicen qué es lo que tú, egocentrista, tienes que hacer, el Evangelio se centra no en el hombre, se centra en Jesucristo y te viene a decir que para ganar el cielo tú no necesitas hacer nada. El Evangelio te viene a decir que Jesucristo ya lo hizo todo y pagó el precio que tú debiste de haber pagado. ¿Qué tienes que hacer? Absolutamente nada, solamente creer. Hermano, es que yo creo, no. Cuando alguien realmente cree, hay evidencia de que cree. Si en este momento yo te dijera: ¿sabes qué? No entres a este cuarto porque ahí hay un leopardo. No entres a este cuarto porque hay un leopardo. Y si abres la puerta te va a morder y te va a matar y te va a comer. ¿Me crees? Habrá algunos que me digan: sí, claro. Y se meten. ¿Qué pasó ahí? Aquel que creía sigue yendo en contra de la creencia. No se sujeta. Pero alguien que realmente, y usualmente los niños son lindos porque les dices: hay un tigre ahí, no vayas. Y se va hasta allá, hasta el rincón. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo cree. Entonces, cuando un hombre dice o una mujer dice: yo creo en el Señor, y tu vida no da cuenta de ser una nueva criatura, de caminar en arrepentimiento, de caminar en sujeción a las Escrituras, podrás decir lo que quieras, pero no eres creyente. No lo eres. Así es que la libertad solamente vendrá a aquellos que consideran su estatus de esclavos. ¿Cómo te pueden libertar si tú mismo no consideras que eres esclavo? ¿De qué vas a necesitar un salvador? ¿De qué te va a salvar si tú no consideras que hay nada de que tengan que salvarte?
Si bajo tu propia perspectiva crees que tu vida es normal viviendo en porquería y en pecado, ¿de qué te van a salvar? ¿De qué te van a redimir? ¿Por qué necesitas un salvador? El enfermo necesita primero aceptar y considerar su situación de enfermedad para que el médico intervenga. De otra manera dirá, yo no necesito del médico. ¿De qué me va a dar? Yo estoy sano, aun cuando se esté muriendo. Para poder finalizar este culto el día de hoy, quiero que vayamos a las mismas escrituras y con esto prácticamente estaremos cerrando. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Cada momento que quieras seguir en tu vida pecaminosa, vea esta cita bíblica. Cada que se te olvide dónde es donde te sacó el Señor, regresa a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Cada que comiences con esos sentimientos de altanería y egocentrismo, donde creas que tú eres el centro del universo y no Jesucristo, regresa a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 y te darás cuenta de qué es lo que el Señor ha hecho contigo. Dicen las escrituras, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, traducción, bajo Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero qué sucedió? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, grábatelo, porque por gracia, por regalo inmerecido sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, repítelo conmigo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie de ustedes se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y culminamos con este mensaje recordando, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres.